Este tema de las redes sociales es fundamental porque es una de las causas de un problema de convivencia y porque aparte produce daño en los jóvenes que son objeto de acoso, de hostigamiento en las redes sociales. Y cuidarlos es que aparte no agredan con el uso de las redes sociales. Por eso hablamos de la política de cuidado en relación al uso de las redes sociales. En principio, esto es algo inevitable. El crecimiento de las interacciones entre las personas a través de las redes sociales es sin tope. Es una comunicación conjunta 2 del 2017 y está en la bibliografía. El enorme crecimiento de la web revolucionó las formas de comunicación. La escuela hace uso de estos recursos en sus prácticas de enseñanza y los jóvenes en sus acciones y vínculos. La cultura digital dio origen a una nueva cultura juvenil. La presencia de este nuevo mundo es definitiva y presenta aspectos positivos y negativos. Frente a esto que es inevitable, tenemos que intervenir para que no cause daño. ¿Qué es lo positivo de las nuevas tecnologías? Rápidamente conseguís información. Podés contactarse con las personas de todo el mundo. Producciones de todo tipo en cuestión de minutos, audiovisuales, distintos tipos de textos, todo mucho más ágil y rápido. Y la difusión es muy fácil, pero tiene aspectos negativos, que es la difusión de noticias nocivas y peligrosas, y las situaciones de hostigamiento también, ¿no? La mirada adulta en situaciones web que resulten peligrosas para los jóvenes deben enmarcarse en las políticas de cuidado con el fin de proteger a los adultos de los peligros de la web. La prohibición nunca resulta, y menos en este caso, por lo que los adultos debemos promover el uso de la web en sus aspectos positivos y dialogar sobre los nocivos, sobre todo lo que tiene que ver con la privacidad y los datos en las redes sociales. Por lo tanto, mucho mejor es dialogar con los jóvenes, hacer que adquieran herramientas para poder defenderse de un uso de las redes sociales que los exponga o de los depredadores de las redes sociales que los pongan en riesgo. Esa es la verdadera política de cuidado. Lo que hay que hacer es construir con los jóvenes pensamiento crítico que les permita darse cuenta de qué lo pone en riesgo. Se proponen encuentros con docentes, alumnos y familias para reflexionar sobre el uso y los peligros de las redes sociales. El diálogo y la escucha atenta serán las bases de estos encuentros. Es decir, hacer encuentro con la familia, se puede hacer una jornada sobre uso responsable de las redes sociales. Extrema precaución de los docentes al difundir cuestiones delicadas por medio de las redes sociales. ¿Esto puede dar origen a qué? Puede ser pasible de un sumario, porque el artículo 6 del Estatuto del Docente dice claramente que debemos guardar privacidad de todos los asuntos institucionales. Exponer a jóvenes en las redes sociales no solamente es una transgresión, sino que llega a ser un delito. Con los jóvenes herramientas de cuidado en el uso de las redes que promuevan adultos de consulta o referentes, una especie de tutor que pueda ser como un referente de los jóvenes en el cual tengan confianza y en el cual puedan expresar sus temores. Trabajar en la línea ciudadanía artística o en el proyecto de ESI con casos reales o ficticios en situaciones de vulneración de derechos en las redes. Se puede hacer ver algún capítulo de una serie, se puede ver algún documental, se puede hacer una obra de teatro donde se ficcionalice los riesgos que se corren en cuanto al uso de redes. 1235, que incorporó el uso responsable de las redes sociales como uno de los aspectos que hay que acordar en el marco de los AIC. Bueno, la ESI obviamente forma parte de la política de cuidado, la educación sexual integral, ya que dota de fortalezas a los niños y los jóvenes para poder defender, tomar conciencia del cuidado de su cuerpo y de no tener que admitir ningún tipo de intromisión frente a situaciones que los expongan. La ESI es un eje transversal de todos los diseños curriculares de nivel inicial, primario, secundario. Y la ESI, a partir de la sanción de la ley 26.150 del año 2006, cambia su perspectiva y de un enfoque biológico se transforma en un enfoque social, que tiene que ver con la diversidad, con el género, con la afectividad, con la ESI como derechos y con el cuidado del cuerpo. Que cada comunidad educativa debe incluir
en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adopción de los lineamientos curriculares que se publicaron en el año 2008 sobre la ESI. Y por lo tanto, esta currícula de ESI se puede desarrollar en el marco curricular de las materias o como un proyecto transversal. A mí como puerta de entrada es algo que irrumpe en la escuela, lo administrativo organizacional o como contenido. Partiendo de los lineamientos curriculares de Nación, cada comunidad educativa debe incluir los contenidos de ESI en su proyecto institucional. Estos contenidos pueden estar en la estructura curricular o pueden ser un proyecto institucional que atraviesa todos los contenidos de todas las materias, que es la opción de nuestra provincia. Y la postura de la ley de ESI cambia de posicionamiento. Pasa de un enfoque biológico a un enfoque social. Este enfoque social se sostiene en la perspectiva de género, donde se reflexiona sobre el género como una construcción social y no como algo genético. No hay tarea para varones y mujeres, sino que las tareas que se cree que son para varones y mujeres fueron construidas socialmente. No es algo natural, es algo construido. La diversidad, reconocer la enorme diversidad que tiene la sociedad argentina y bonaerense y el respeto a la diversidad entre las personas como base de la convivencia. La afectividad, considerar que toda interacción humana parte de la afectividad. El recibir educación sexual integral es un derecho y de acuerdo al ideario comunitario de cada escuela debe impartirse la ESI en todas ellas, por eso hay una ley. Y por supuesto, más en el enfoque tradicional, el cuidado del cuerpo y de la salud. Lo más importante entonces es el cambio de paradigma. Ya lo importante no es lo genital y lo sexual y biológico, sino que hay un enfoque más abarcativo. Y la ESI tiene que ver con el género como una construcción que parte de la identificación de género que construyó cada individuo y no tiene que ver con varón-mujer. La aceptación de la diversidad y vivir en la diversidad como algo que enriquece y no que empobrece y que dificulta la vida. La afectividad como base del vínculo entre las personas, la ESI como derecho y el cuidado del cuerpo. ¿Por qué se considera esto como una política de cuidado? Primero, porque dota de herramientas a los jóvenes para no ser objeto de situaciones de abuso, ¿no? Pero aparte, porque genera también como una especie de protección frente al sufrimiento que tenían los que no respondían a el paradigma binario varón-mujer y a la visión paternalista de la sociedad. Antes, todos estos chicos, estos jóvenes, tenían un profundo sufrimiento porque eran discriminados, eran estigmatizados. Esta concepción de género y de diversidad hace que estos chicos hayan dejado de sufrir. Yo creo que es un avance inconmensurable y la verdad que me parece excepcional porque nadie tiene por qué sufrir ningún tipo de hostigamiento por su identidad de género. Se creó una guía de orientación frente a situaciones disruptivas en el ámbito escolar, la comunicación conjunta 1 del 12, si no me equivoco. Hay varias cosas que ustedes tienen que considerar. Es guía de orientación, por lo tanto no son ¿qué? Protocolos. Todo tiene que ser contextualizado. No te pueden decir, tenés que hacer esto frente a tal situación. No, es una orientación. El que tiene que evaluar en definitiva el procedimiento más apropiado frente a una situación disruptiva es el que está en ese momento en la escuela. La guía te orienta, pero no es una receta, no es un protocolo. No solo el equipo de orientación. El equipo de orientación tiene un rol importante, pero todos los docentes deben participar de la confección del plan de prevención del riesgo y todos los docentes deben conocer perfectamente acuerdos institucionales sobre la implementación de la guía de orientación, porque todos podemos estar presentes frente a una situación que ponga en riesgo a los jóvenes o a los niños. También entonces si lo hacemos como acuerdo, también lo pondríamos dentro del proyecto institucional, ¿no es cierto? Claro, los acuerdos respecto a la intervención frente a situaciones disruptivas. Porque tiene que haber acuerdos, porque es orientativa, vos lo tenés que contextualizar.
una lectura situacional, desde la singularidad de cada hecho, de cada institución, de cada familia, de cada grupo áulico. No son recetas. Y la guía toma como fundamental para la prevención la promoción de la convivencia en la escuela. Y entonces habla de la participación de los padres, de la circulación de la información, de la socialización de las situaciones que hubo de disruptivas y cómo se solucionaron, que sirva como experiencia a la institución para futuras situaciones que no van a ser nunca iguales, pero que la experiencia acumulada puede ser enriquecedora, de la participación de los jóvenes, de crear vínculos de confianza entre los jóvenes y los adultos, como todas cuestiones que favorecen la convivencia y la prevención frente a situaciones disruptivas, que si de todos modos ocurren, hay que intervenir frente a ellas. Propiciar un clima de confianza, respeto, cuidado y protección mutua, trabajar con los actores institucionales sobre la importancia de la respuesta responsable y adecuada en los tiempos de urgencia, es decir, todas cuestiones que mejoran la convivencia y que más o menos todas las fuimos desarrollando. Y acá entonces están las situaciones sobre las cuales trata la guía de intervención. Violencia en el contexto familiar y maltrato infanto-juvenil por parte de los adultos, presunción de abuso sexual infantil, violencias en el espacio escolar, que la violencia puede ser no solamente de niño con niño, sino de adulto con niño, de niño a adulto, presencia de armas, violencia hacia un niño, fallecimiento, intento de suicidio, situación de calle, trabajo infantil, desaparición de personas. En todos los casos la guía te orienta cómo intervenir. Y acá esto sí me parece importante, porque son como una especie de cuestiones generales ante cualquier situación conflictiva, ¿no? Cuando un actor institucional tome conocimiento de una situación conflictiva, debe informar lo ocurrido al equipo de conducción, que hará lo propio con el equipo de orientación escolar si la escuela cuenta con uno. El directivo o el docente a cargo de la escuela debe coordinar las siguientes acciones. A. Informar de inmediato y de la intervención a los familiares. B. Labrar actas. C. Informar de inmediato a los inspectores. D. Cada una de las acciones que se desarrollen deben garantizar la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo Por se ejemplo, maneja? en las actas nunca hay que poner el nombre y el apellido del chico, las iniciales. Perdón, tengo una duda. ¿Cómo se maneja cuando el posible problema viene desde la casa? En ese caso, no te tenés que comunicar con la familia. Está aclarado. Informar de inmediato y dar intervención a los familiares de la niña, niño y adolescente, siempre y cuando estos no sean los presuntos responsables del hecho. En ese caso tenés que ir a la comisaría de la mujer. Y la comisaría de la mujer va a ser la que va a intervenir. Y va a dar la guardia provisoria del niño a un tío, un abuelo, o por ahí, si no hay ninguna posibilidad, lo va a derivar a un hogar de protección de niños o adolescentes. En general se trata de que vaya a la casa de algún tío o algún miembro de la familia y alejarlo del lugar donde es objeto de abuso. Acá te aclara, ante la sospecha de la presunta comisión de un delito por parte de adultos, se debe denunciar en el marco que determina la ley del Reglamento General de Instituciones Educativas a las autoridades judiciales. Siempre es recomendable un juzgado de familia. Si el problema es penal, al juzgado de familia. Si el problema es social, a el servicio local. ¿Cuál puede ser un problema social? De que el chico no está siendo cuidado en su salud, que no le están dando la alimentación adecuada, pero si le pegan o hay algún tipo de abuso de tipo sexual, ya es una situación penal. Ahí hay que ir al juzgado de familia o hacer una denuncia penal en la comisaría. El equipo de conducción institucional, el docente a cargo en ausencia del mismo, es quien debe informar brevemente a la comunidad educativa sobre los hechos acontecidos, en forma clara y sin abrir un juicio valorativo. Hay que dar respuesta a los padres. Y si aparecen los medios, habla el directivo o el que el directivo disponga. Y solamente habla uno y no tiene que dar información excesiva. ¿Qué son las políticas de cuidado? El derecho universal que tienen todas las personas a cuidar y a ser cuidados. ¿Por qué el adulto docente tiene una obligación de cuidado frente al niño? Por un tema legal, por la simetría y por un tema ético. ¿Qué es lo que hay que observar con nuestra mirada atenta? Situaciones de accidentes reiterados, autolesiones, familias violentas. ¿Qué tenemos que generar hacia los niños para que puedan expresar su padecimiento? La prevención inespecífica.
que tiene que ver con generar un clima que le permita manifestarse. ¿Cuáles son las políticas de cuidado de la Dirección de Educación Secundaria, Educación Vial, ESI y Convivencia? Y RCP,